que les mencionaba que en su gran mayoría han sido distribuidas entre 1953 y 1990. Es todas las pintadas con celeste son las que estamos hablando de las pequeñas propiedades. La principal forma de acceso a la pequeña propiedad es la herencia, generalmente, ¿no? Lo cual no está restringido, por ejemplo, en cuanto a la superficie que se les pueda dar a los pequeños propietarios. De esta manera de adquirir la tierra se desarrolla en un ambiente de desconcierto debido a la falta de información, la inadecuada ordenación jurídica y la ineficiente gestión institucional. Nos decía un colega en la anterior clase, por ejemplo, de que uno de los fines y objetivos también que tiene la ley 1715 es de que funcione efectivamente el catastro rural, lo cual no ha sido del todo efectivo hasta la fecha, y también hacíamos una crítica respecto al tema un poco burocrático y oneroso que implica el establecer justamente el catastro. Y cuando hablamos de pequeñas propiedades, esta es una limitación para que la gente pueda tener actualizado este derecho de propiedad, ¿no? Es decir, tenemos datos de la distribución de las pequeñas propiedades, pero de seguro está faltando muchísimo para ver la actualización de estos datos en cuanto a las transferencias que se hayan realizado de la pequeña propiedad, porque a veces como son pequeñas propiedades y solo están orientadas al mantenimiento y subsistencia de un pequeño grupo familiar, pagar a veces el costo que implica regularizar y actualizar los datos en el INRA para poder registrar después posteriormente en derechos reales, les resulta muy difícil, digamos, a los campesinos, a la gente que tiene o es titular de un derecho de pequeña propiedad, ¿no? Y así se tiene que durante la primera etapa, dice, de la reforma agraria, quedaron desactualizados muy rápidamente porque los herederos se vieron obligados a justificar la tenencia de la tierra con documentos poco claros, ventas fictas entre padres e hijos. Es decir, como la formalidad implicaba en el tema de la herencia realizar un trámite un poco más largo, más oneroso, más burocrático, más conflictivo, se ha dado que generalmente los padres han transferido, ¿no es cierto?, los derechos de propiedad sobre esta pequeña propiedad. Pero en este tipo de transferencia ha suscitado, por ejemplo, una serie de aspectos y vulneraciones de derechos, tales como los derechos de la mujer, por ejemplo, que han sido excluidas, por ejemplo, en el momento de transferirse de los padres a los hijos, quienes han favorecido más a los hijos varones y sobre todo a los que eran cabeza, digamos, o hijos mayores, ¿no?, dentro de este grupo familiar. Entonces, se decía de que para qué te iba a dar derecho a la mujer si la mujer en realidad iba a recibir del beneficio de su marido. Entonces, no era un sujeto activo para poder acceder al derecho de Dile que se hace un montón. Otra forma de acceso, por ejemplo, a la pequeña propiedad es la compraventa, ¿no? Entonces decimos que esta modalidad se acrecentó significativamente en los últimos 10 años a causa de la escasez de tierras disponibles para su distribución o redistribución, ¿no? No existen datos oficiales, pero al respecto, por lo que establecer la magnitud acerca de que este mercado es una tarea muy compleja. Sin embargo, existen evidencias, sobre todo en áreas de colonización, ¿no?, que permiten establecer de la frecuencia de las transferencias entre campesinos es cada vez mayor. Hemos hablado, ¿no es cierto?, en el hecho, por ejemplo, de las tierras, de las comunidades campesinas que han sido beneficiarias a través de dotación, pues se siguen suscitando las transferencias, ¿no es cierto? Y por eso, como no es regular, porque de acuerdo a la característica que hemos visto, no se puede transferir, ¿no es cierto? Es una de las condiciones del derecho colectivo. En la práctica vemos que sí se hace. Entonces, difícilmente se va a tener registro justamente de este tipo de transferencias, ¿no? La oferta de tierras en estas zonas puede estar administrada por las mismas organizaciones sociales, ¿no? O sea, o los mismos dirigentes de las comunidades, quienes son los que generalmente hacen la distribución, ¿no? En la zona del altiplano y valle, la compraventa es menos frecuente debido a las restricciones que algunas organizaciones imponen. Cuando hay un mejor control, digamos, y una mejor organización de ciertos sectores, se cuida mucho justamente la fragmentación de la tierra, ¿no? Sobre todo, dice, en la zona de los valles, porque en los valles no existen pues grandes extensiones de tierra como puede haber en el oriente boliviano. Se establece, dice, que el año 2008, por ejemplo, se creó el registro de transferencias de la propiedad agraria. En un momento
en un momento, digamos, se han conocido acciones, les decía, ante el Tribunal Agroambiental, donde se pedía la nulidad de una transferencia porque la misma no se había regularizado, haciendo conocer a la entidad administrativa INRA. Creo que debe haber muy pocas sentencias que se han emitido y que han establecido la nulidad por no haberse procedido al registro. Posteriormente, esto fue evolucionando, digamos, y se estableció un criterio de que en realidad, siendo una exigencia de tipo más administrativo, digamos, era muy difícil que pueda afectar en realidad la voluntad de las partes del tema de la transferencia. Además de que, yendo a las características de un contrato de compraventa, se establecía o no si se hubieran cumplido las mismas, ¿no? Y entonces el hecho de que no lo hayan registrado ante el INRA no constituía en sí una causa de nulidad. Ligado a otros factores, de pronto sí, pero de manera independiente no. Ahora, dice, este registro de transferencia se creó una instancia gubernamental que estaba ligada al sistema de catastro rural que fue organizado ese mismo año. Sus oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de La Paz y en 3 capitales de departamento, lo que origina que su relación con el área rural sea muy débil, al igual que el catastro va avanzando paulatinamente, si se quiere, con algunas restricciones, pero no de la forma que se hubiera pensado. Con referencia a los criterios que son manejados para establecer la superficie y tamaños máximos de la pequeña propiedad, porque podríamos decir, ¿y cuánto definitivamente hablamos cuando hacemos referencia a la pequeña propiedad? Hablamos de una hectárea, de 10, 15, 20, etcétera, ¿no? Rige una escala que fue construida en el año de 1953. Los intentos por actualizar los tamaños de la propiedad con el fin de que se adecúen a la nueva realidad siempre han sido insuficientes debido a la complejidad de la tarea y que Bolivia está conformada por poblaciones que se sitúan entre el nivel del mar y más de 4.000 metros de altura. A esa variedad geográfica se suma obviamente el hecho de las diferentes formas de uso de la tierra y las heterogéneas características sociales que imperan en nuestra región, ¿no? El uso de la tierra es el criterio general que se utiliza para calificar, obviamente, los límites de la extensión de la propiedad. Según la ley en Bolivia, existen 2 formas de explotación de la pequeña propiedad, es decir, la agrícola y la ganadera. Esto es de manera genérica, ¿no? De manera general. La pequeña propiedad agrícola puede tener hasta 80 hectáreas. Y cuando se trata de pequeñas propiedades ganaderas, la extensión puede alcanzar hasta 500 hectáreas. Esta es la superficie mínima, ¿no? Puede que se establezcan, por ejemplo, en propiedades ganaderas, superficies menores a las 500 hectáreas. Esto para que sea válido y sea reconocido y ratificado como tal, si se presentara una demanda ante el Tribunal Agroambiental, la entidad administrativa tiene que demostrar que no había mayor superficie para ser otorgada, porque ya existe jurisprudencia uniforme remitida a que el INRA no podía reconocer 500, 250 hectáreas en actividad ganadera si colindante a esa propiedad, por ejemplo, declaraba tierra fiscal. Es decir, el INRA y la entidad estaba obligada a reconocer mínimamente 500 hectáreas si había la disponibilidad del recurso tierra. Entonces, ese criterio se ha uniformizado y a la fecha el INRA, si hay tierras fiscales disponibles y ve de que el propietario o el que va a ser propietario cumple las condiciones para tener una propiedad, una pequeña propiedad ganadera, debe reconocerle mínimamente 500 hectáreas, ¿no? Esto hablando de las hectáreas. Pero vean ustedes inclusive que la propiedad agrícola puede llegar hasta 80 hectáreas. Los detalles que obedecen justamente a la definición de un derecho de propiedad o de un tamaño de pequeña propiedad están vinculadas justamente al lugar donde se ubica la superficie calificada como pequeña propiedad. Y así tenemos, por ejemplo, que en el altiplano y Puna, con influencia del lago Titicaca, la pequeña propiedad puede estar entre 1 a 10 hectáreas, ¿no? En valles sin riego, por ejemplo, de 0 a 6 hectáreas. En los yungas, de 0 a 10 hectáreas para la pequeña propiedad. Sin influencia del lago Titicaca, también de 0 a 10 hectáreas, ¿no? En los yungas, bueno, sin influencia, perdón, en Santa Cruz, de 0 a 50 hectáreas como propiedades agrícolas, ¿no? En el altiplano centro, de 0 a 15 hectáreas. En el Chaco, de 0 a 80. ¿Por qué en el Chaco? Porque obviamente son una de las tierras más agrestes, más duras, ¿no?, de manejar, y además el poco acceso al agua que tienen estos sectores, ¿no?
Y bueno, entonces así tenemos más o menos la determinación de las superficies de pequeñas propiedades. En el altiplano sur estamos hablando, por ejemplo, de 0 a 35 hectáreas, cerrados con riego de 0 a 4 hectáreas, ¿no? Y en Beni, al igual que Santa Cruz, de 0 a 50 hectáreas. Vean ustedes que por las características, ustedes van a ir relacionando más o menos las superficies que pueden tener una pequeña propiedad agrícola, ¿no? ¿Qué variables se utilizan para determinar justamente estas superficies? Pues son la ubicación geográfica y el acceso al agua. En la zona de los valles se sitúan las propiedades más reducidas en extensión de todo el país. Allí la tierra cedida a los campesinos no puede ser mayores a 12 hectáreas y en las subzonas de esta región, donde se presume que existe disponibilidad de agua, la propiedad no supera las 4 hectáreas. Por otro lado, en las subzonas más áridas de Bolivia, Altiplano Sur y el Chaco, puede llegar entre 35 y 80 hectáreas. En lo que toca a la pequeña propiedad ganadera, la ley determina un máximo de 500 hectáreas, sin considerar otro criterio que la existencia comprobada de ganado mayor. Cuando hablamos de ganado mayor, hablamos del ganado, obviamente, vacuno, ¿no es cierto? Por excelencia. Y aquí obviamente estamos señalando que no importa en realidad la ubicación geográfica. Sobre la base de las 500 puede ir subiendo esto de acuerdo a la cantidad de cabezas de ganado que existan en el lugar. Las variables que definen, por ejemplo, la superficie de la pequeña propiedad permiten la coexistencia de campesinos agrícolas con menos de 10 hectáreas y campesinos ganaderos con derecho a 500 hectáreas. Esta situación es frecuentemente observada por algunas organizaciones sociales, sobre todo de tierras altas. Esto ha llevado también en que en muchos casos la gente, cuando ya ha ido viendo el avance del proceso de saneamiento y ha ido conociendo, digamos, un poco más de las características que tenían para el reconocimiento del derecho propietario, de que también se quiera sorprender a la entidad administrativa. Para las pequeñas propiedades, por ejemplo, no se exige o no se exigía el tema del registro de marca de ganado, pero una persona podía tener 2, 3 cabezas de ganado, digamos, en su propiedad y hago práctica ganadera y podía beneficiarse de 500 hectáreas frente a su vecino que podía, por ejemplo, tener una propiedad de 4 hectáreas y el Estado solo le reconocía como pequeña propiedad esa superficie, ¿no? Entonces, esas fueron las críticas justamente que se hicieron a la determinación para la propiedad con actividad ganadera y con actividad agrícola, ¿no? ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, vamos avanzando. La comunidad campesina como tal, por ejemplo, vamos a ir viendo aquí. Vean ustedes en este mapa que les estoy mostrando, que ya vamos a llegar a hablar de lo que es la mediana propiedad, pero vean ustedes cómo lo amarillo viene siendo lo que están distribuidas como medianas propiedades y lo azul como pequeñas propiedades. Y vamos a ir avanzando para después ir describiendo ya las características de esto. Aquí tenemos a la pequeña propiedad, a la mediana propiedad y a la empresa agropecuaria ya como tal. Veamos cómo va con relación al tema. Tengo aquí un concierto de unos cachorros al lado, de unos perritos. Espero que no les esté, que no estén sobrepasando mi nivel de voz. Vean ustedes, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos pequeña propiedad, mediana propiedad, empresa agropecuaria y propiedad comunitaria. Vean ustedes cómo están realmente los sectores ya definidos en cuanto al avance de lo que es la propiedad, de lo que es el saneamiento y que implica la regularización y perfeccionamiento del derecho de propiedad. Aquí no están contempladas todavía las áreas obviamente urbanas, ¿no es cierto? Y vean ustedes cómo está con relación ya a las TIOCMAS. Así está dividido el país, si se quiere, con el reconocimiento del derecho de propiedad. La pequeña, la mediana, la empresa, la propiedad comunitaria y los territorios indígena, originario, campesino. Las extensiones más grandes de tierra están obviamente en las TIOC, ¿no?
pero estas TIOCs tienen la garantía de que no pueden ser divididas y están ubicadas justamente en sectores estratégicos. Vean ustedes en el corazón de nuestro país, por ejemplo, todo lo que es el área TIPNIS, ¿no es cierto?, compartida entre Beni y parte de Cochabamba, ¿no? Y colindante justamente con la región también de La Paz, del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, la comunidad campesina como tal, es un tipo de propiedad destinada a satisfacer las necesidades de subsistencia principalmente de campesinos que buscan un fin productivo común más allá de lo cultural o sociológico, ¿no? Es por ello que el sentido comunitario se basa en el uso de los recursos naturales concordante con ese criterio. La Constitución reconoce la integralidad del espacio comunal. Inicialmente el objetivo de la ley estaba orientado a eso, a reconocer el perímetro de la comunidad para garantizar de que no exista el fraccionamiento de esa propiedad. Tampoco se pierdan las prácticas culturales, no se pierda la idiosincrasia, digamos, de determinados sectores. Entonces, ese fue inicialmente el origen del reconocimiento del derecho comunal. Sin embargo, posteriormente, hubo la propia demanda de las personas que señalaron que el hecho de estar dentro de un derecho colectivo no le permitía a las personas realizar actividades más de índole, por ejemplo, económico, ¿no es cierto?, de independencia y de poder disponer sobre todo de este derecho de propiedad. Pero lo que se buscó y la razón de ser de esto era permitir la integralidad del derecho, que se mantenga íntegro el derecho. Al igual que la pequeña propiedad, digamos, la comunidad fue declarada indivisible, inembargable y exenta del pago de impuestos. Pero además se le otorgó la calidad de propiedad imprescriptible, inalienable e irreversible. Irreversible que implica que obviamente jamás puede volver a dominio originario del Estado, salvo que sea completamente abandonada esa comunidad, ¿no? Por lo demás, no puede ser sujeto de una verificación de función económica social para ver si se mantiene o no ese derecho de propiedad. Estas salvaguardas no son absolutas, dice, ya que la ley, al reconocer que el Estado es gestor del desarrollo de la sociedad en su conjunto, limita la protección de los derechos especiales colectivos al interés público, estableciendo que la propiedad comunitaria puede afectarse bajo la figura de la expropiación. Son casos excepcionales, pero se dan, por ejemplo, en el caso de la construcción de la doble vía de la carretera La Paz-Oruro, por ejemplo, se han tenido que expropiar comunidades enteras que estaban aledañas a la carretera original, pero como estaba ampliándose la doble vía, entonces se tuvo que expropiar, ¿no?, gran parte de la comunidad o trasladarse, digamos, a algunos sectores de esa comunidad, ¿no? Entonces procede la expropiación, más no así la reversión. Por mandato de la ley les he dicho de que la dotación, por ejemplo, a las comunidades es de índole gratuito. Es la única forma de acceso a la tierra para comunidades indígenas, campesinas y originarias, ¿no? Así lo dispone la disposición transitoria 11ª de la ley INRA. El procedimiento está a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que luego de concluir el saneamiento en una determinada zona, identifica tierras fiscales disponibles para su distribución. Hablábamos, por ejemplo, de que después de la ley 3545, la única forma de acceder a un derecho de propiedad es a través de la dotación, entonces tiene que ser de forma colectiva, no hay dotaciones para personas individuales, ¿no? El tema de la adjudicación, por ejemplo, debe emerger del proceso de saneamiento como tal y ya no hay, por ejemplo, el remate de tierras como originalmente se establecía antes de la modificación de la ley 3545, es decir, como base de subasta para propiedades agrarias, ¿no? Entonces, el proceso para reconocer un derecho a favor de una comunidad es a través de la dotación gratuita. Y una vez identificadas tierras fiscales disponibles, recién se puede llevar, digamos, a través de la política de asentamientos humanos que ejercita el INRA, un grupo de personas constituida como una comunidad campesina a otros sectores de los que originalmente ocupa. Por ejemplo, podemos llevar de Chuquisaca a parte del Beni, al norte de La Paz, a Santa Cruz, etcétera, donde se identifiquen tierras fiscales disponibles, porque después del saneamiento también se pueden identificar tierras fiscales que por las características de ese sector hace que sea imposible que se pueda distribuir o redistribuir esa tierra, ¿no?
¿Cómo se hace el proceso de distribución? Pues anteriormente, digamos, para que la entidad administrativa proceda a distribuir, antes de los datos de la identificación de tierras fiscales eran dados a conocer a la Superintendencia Agraria, hoy en día ABT, ¿no? Hasta el 2009 ha funcionado la Superintendencia Agraria y a partir del 2009 nace la nueva ABT, que es la Autoridad de Control Social, Fiscalización de Tierras y Bosques, con las competencias que ejercitaba esta entidad administrativa, ¿no? Así como la ex superintendencia forestal. Entonces se remitían datos a esta entidad para que esta entidad posteriormente vaya llevando una base de datos para que cuando existan las peticiones de comunidades, de asentamientos a determinados lugares o dotación de tierras, recabemos datos de ese lugar para que se puedan llevar a lugares que sean adecuados, grupos colectivos de gente, ¿no? Y también justamente para que esta entidad establezca la aptitud de uso de suelo, porque podíamos llevar comunidades para hacer prácticas agropecuarias, así como prácticas forestales o prácticas destinadas a la actividad ganadera, entre otras, ¿no? Entonces era importante la posición, y sigue siendo importante la posición de esta entidad para orientar con qué características, qué tipo de trabajo va a desarrollar este grupo colectivo de personas cuando se les haga una dotación de tierra. Ahora, cuando se identifica, por ejemplo, tierras fiscales disponibles, es importante que la entidad administrativa INRA haga una publicidad de esta información, justamente para que las comunidades o grupos de gente que están en áreas muy oprimidas, por ejemplo, respecto a las tierras, como pueden ser los altiplanos, algunas zonas de valle, etcétera, quieran poder optar o postular, digamos, su pretensión de acceder a un territorio o a una tierra en la entidad administrativa, donde se van registrando y por orden de prelación, digamos, se van otorgando determinadas superficies a estos grupos colectivos de gente. En los hechos, los asentamientos muy pocas veces, señalan algunos críticos, se realiza conforme a la ley. En la mayoría de los casos se trata de colonizaciones espontáneas. ¿Se acuerdan ustedes que había un grupo de personas denominados los sin techo o los sin tierra también, ¿no? El MST creo que eran. Entonces, estos grupos hicieron una práctica un poco recurrente en nuestro país de ir a tomar tierras identificadas, digamos, como sin dueño, digamos que no, pero después fueron un poquito más audaces y se fueron ya apropiando de propiedad de grandes tierras, por ejemplo, que habían estado ya reconocidas con un derecho de propiedad y en manos de particulares. Eso motivó justamente ante estas prácticas recurrentes de los movimientos sin tierra de apropiarse de terrenos, por ejemplo, particulares, de que se promulgue la ley 477, que es la ley contra el avasallamiento de tierras. Es decir, esta es una acción orientada a la protección del derecho de propiedad agraria, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando decimos de que no todos los asentamientos que se han dado lugar conforme a lo que establece la ley, sino algunos han sido por medio de la fuerza. Se ha podido sacar, digamos, a todos estos grupos, en muchos de los casos no, ¿no? Y así es como tenemos ahorita el problema de Santa Agro y como se dio el caso del problema de las Londras, entre muchos de los casos que podemos citar, ¿no? Justamente de grupos que ingresan donde no tienen a veces la legitimidad, pero existen otros que sí, porque hay algunos grupos que han ingresado con resoluciones de asentamiento emitidos por la entidad administrativa. ¿Tendrá un límite de superficie la comunidad como tal, digamos, constituida una comunidad campesina? ¿Le será aplicable, digamos, un límite? Pues no, porque en realidad no tendría razón de ser, digamos, ¿no es cierto? No, no por el hecho de ser más grande o más pequeña va a estar ligada a un cumplimiento de función social o función económica social. Independientemente de la extensión que tierra, va a ser siempre su requisito el cumplimiento solo de una función económica social. Permítame. Entonces, pueden ocupar el espacio que sea necesario para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. Al igual que la pequeña propiedad, la mayoría de las comunidades fueron tituladas durante la primera etapa de la reforma agraria, es decir, entre el 53 y el 90, por lo que hoy están siendo sometidas al saneamiento con el fin de regularizar y actualizar simplemente sus datos.
Entonces son reconocidos como propietarios privados, pero manteniendo el nexo formal con su comunidad. Esto es la titulación mixta de la que hablábamos, ¿se acuerdan? La escasez de tierras es el origen de esta particular demanda. En general, los herederos que hoy viven en las comunidades y que lograron actualizar sus derechos de propiedad a través del saneamiento, poseen sus parcelas sin haber legalizado, regularizado su situación. En estos casos, la protección comunal es el respaldo que legitima la tenencia de la tierra, ¿no? Es válido hasta cierto punto. Es cuestionada por aquellos familiares que se marcharon y que luego de un tiempo regresan a la comunidad con la idea de volver a recobrar sus derechos. Sin embargo, digamos, si ingresa el INRA y en el proceso de saneamiento identifica a uno solo de los hermanos, que puede que haya sido uno de 8 herederos, el INRA a veces pregunta y la parte dice, no, yo soy el único que está aquí identificado en la propiedad y se hace titular toda la propiedad solo a su favor. ¿Qué pueden hacer los otros hermanos? Activar la demanda de nulidad de título ejecutorial o cuando se enteren de la resolución final de saneamiento, activar el contencioso administrativo. Esa titulación mixta que decíamos de derechos individualizados dentro de la comunidad implica la declaratoria que las comunidades pueden ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales, respetando siempre la unidad territorial. Sin embargo, esta posibilidad constitucional aún no ha tenido el desarrollo normativo correspondiente, aunque en la práctica completamente válida. En cuanto a los territorios indígenas como tal, por ejemplo, este ha sido conceptualizado en el espacio geográfico que constituye el hábitat de los pueblos indígenas originarios campesinos, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso. Es decir, el elemento de tradicionalidad y que antiguamente hayan ocupado cierta expansión de territorio hace que se les reconozca este derecho de propiedad. ¿Qué son sus características? Debe existir un mantenimiento de propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguren su permanencia y desarrollo. Estamos hablando, por ejemplo, como la nación Yampara, los Quilaquila, hablando aquí de Sucre, por ejemplo, del departamento de Chuquisaca como tal. Al igual que la comunidad campesina, el territorio indígena tiene protección constitucional, declarándola indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable, irreversible y no está sujeta al pago de impuestos. En este tipo de propiedad no se ha admitido, les vuelvo siempre a repetir, no se admite el fraccionamiento de la propiedad ni el reconocimiento individualizado de derechos. Decíamos de que se trata de un proceso de reconocimiento y certificación de un territorio que fue ocupado ancestralmente por un determinado grupo indígena. Es decir, que el Estado no les va a ceder la tierra, simplemente lo que hace es reconocer el espacio donde siempre ellos han sido propietarios, ¿no? Tenían un procedimiento especial justamente porque no era igual que realizar un proceso de saneamiento común o como era el saneamiento simple, ¿no? Sino que había inclusive una fase que se denominaba identificación de necesidad espacial. ¿Qué significaba aquello? Identificar el espacio de territorio suficiente para que desarrollen sus prácticas y digamos, lo que ancestralmente venían desarrollando, ¿no? Porque a veces inclusive no siempre están asentados de manera fija en un determinado lugar, sino que van rotando por ciertos sectores. Entonces, este informe de identificación de necesidades espaciales permitía señalar cuál era la dimensión adecuada del territorio que se debía reconocer. En otros sectores, por ejemplo, en los sectores quechuas o aymaras, tenían claramente definido inclusive de dónde a dónde les correspondía este derecho de propiedad. Pero en el tema del oriente, por ejemplo, se tuvo que aplicar, como les decía, este informe de necesidad, de identificación de necesidad espacial. ¿Comentarios, sugerencias, críticas, alguna cosa, colegas? Es sábado y voy a entender. Vamos a avanzar. Era para descansar un poquito la voz. Vamos avanzando. La próxima clase vamos a ver solamente jurisprudencia. Entonces ahí voy a preguntar yo a todos los que estén presentes.
¿Cómo se inicia la solicitud? Por ejemplo, ¿cómo se accedía al tema del reconocimiento? Porque no era una otorgación de derechos, sino un reconocimiento como tal. Pues el proceso se inicia con la solicitud formal del pueblo indígena originario, quien demanda la titulación de su territorio ancestral. El Estado verifica la pertinencia de la petición a través de un estudio que elabora el INRA con el fin de establecer las características de la ocupación actual e histórica del pueblo sobre el espacio demandado. Cuando fue los inicios de la ley 1715 en el año 1996, todo el mundo quería ser TIOC. Todos querían ser TCOs y todos querían el proceso de saneamiento de la TCO, porque justamente el mismo estaba orientado de forma gratuita a reconocer un derecho y no tenía límites de superficie, y además que se vendían con una serie de características de señalar el alto nivel de producción, el tema que podría del Estado recibir incentivos para el mejoramiento de las condiciones de vida. Posteriormente a que fue avanzando, después que se titularon varias TCOs, fue avanzando el proceso y medio que retrocedieron, digamos, en la forma de ir a ese tipo de solicitud de saneamiento, ¿no? Es decir, no... Originalmente un saneamiento que comenzaba como TCO calificado como tal no podía convertirse en el transcurso del proceso, digamos, a una comunidad campesina como tal, ¿no? Entonces tenía características, condiciones para que se proceda de esa forma. Según los datos del INRA, tenemos, miren que el año 2012 se han consolidado más de 22 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas. Por eso ustedes ven ahí con color verde en el mapa que estos son los territorios indígenas, ¿no? Y son grandes extensiones. Y generalmente, fíjense, ustedes tienen como una suerte de continuidad del territorio, ¿no? No están tan dispersos como son las pequeñas propiedades o las comunidades campesinas como tal, ¿no? Estas están medio que en ciertos sectores de nuestros territorios muy, muy unidas. Vean ustedes que en Posi y Oruro, ¿sí? Potosí y Oruro son casi todo el territorio identificado como territorio indígena, reconocido ancestralmente con estos derechos, ¿no? Casi en su totalidad. ¿Qué significan? Dice, estas 22 millones de hectáreas significan, hablando de la superficie total de nuestro territorio nacional, en casi el 21% del territorio. No existen, dice, datos actuales relacionados al número de demandas que fueron admitidas y tituladas, pero se sabe que el año 2011, por ejemplo, se tituló 190 territorios indígenas en todo el país. La titulación del territorio indígena comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, ¿no? Y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. Al igual que en las comunidades, los propietarios de estos espacios indígenas, esta parte es muy importante que tomemos en cuenta, por favor, para el análisis. Dice, tienen derecho al uso exclusivo de los recursos naturales renovables, a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentren en su interior, además del derecho a la consulta previa. Si bien la Constitución en su artículo 403 reconoce estos elementos, esto no implica que ni siquiera los pueblos indígenas ni las comunidades se aparten de la prerrogativa que leíamos en los artículos iniciales, ¿no es cierto? Que veíamos cuando decíamos de que el Estado es el propietario originario de los recursos naturales, lo que implica que, digamos, cuando se vaya a explotar un recurso natural, sobre todo renovable, ¿no? Se deben cumplir siempre, recalco esto, el tema de los permisos y autorizaciones ante las entidades administrativas, porque el dueño originario es el Estado. ¿Va a tener preferencia en cuanto a la explotación del recurso los pueblos indígenas originarios? Sí, van a tener preferencia hablando de recursos naturales renovables, y ahí tenemos obviamente el aprovechamiento del agua, los recursos forestales, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Pero si se tratan de recursos naturales no renovables, no opera la misma circunstancia. Entonces, dice,
¿Van a tener también participación en los beneficios por la explotación? Sí, por supuesto, si hay yacimientos de cierto tipo de recursos identificados dentro de su territorio, entonces van a tener una suerte de coparticipación, si se quiere, que está definido obviamente por las entidades administrativas. Y otro elemento muy importante es el derecho a la consulta previa. ¿Alguien me puede decir qué entendemos por derecho a la consulta previa? ¿Nadie? El derecho a la consulta previa es obviamente una garantía de los pueblos indígenas originarios de las TIOC, en el sentido que cuando se vaya a realizar un aprovechamiento de algún tipo de recurso que se identifique en su sector o se vaya a realizar cualquier actividad, obra o proyecto, se debe previamente a iniciar estas actividades realizar una consulta previa e informada. Es decir, se debe previamente informar y después consultar si están de acuerdo o no con la realización de dicha actividad. ¿Recuerdan ustedes el famoso caso Tibnis? En el caso Tibnis, por ejemplo, que está establecida por la construcción de la carretera, esta carretera, de acuerdo a la información obviamente que todos conocemos, atraviesa el corazón del Tibnis, ¿no? Para muchos, obviamente, implicaba llevar el desarrollo a este sector porque va a permitir justamente que las comunidades ahí asentadas al interior de este pueblo indígena originario, porque déjenme comentar de que pueden coexistir, ¿no es cierto?, de manera interna, comunidades a su vez dentro de lo que es el pueblo, dentro de lo que es el perímetro de la TIOC. Entonces, obviamente, esta carretera permitía, ¿no es cierto?, o permite el desarrollo de esos lugares que no tenían acceso, por ejemplo, ni siquiera para sacar ciertos tipos de productos. Para otros, que son realmente defensores de la protección del medio ambiente, digamos, y de los espacios naturales con alta protección de biodiversidad en nuestro país, como es, por ejemplo, hay zonas que son muy importantes en nuestro territorio, como tenemos el sector del Parque Nacional Madidi, por ejemplo, en el norte de La Paz, el mismo Tipnis, por ejemplo, por la cantidad de biodiversidad y la riqueza natural que tiene en el lugar, de que el imponer, digamos, la construcción de una carretera va a implicar que el desarrollo, por ejemplo, y la expansión de ciertos grupos de sociedad ingresen a este lugar y obviamente pues se afecte notablemente lo que es este territorio como tal. Lo que se demandó en ese momento, justamente hubo una serie de marchas y de todo, es que ya se había licitado la construcción de la carretera, ya estaba en curso, digamos, la obtención de los recursos económicos para la construcción de la misma y no se había realizado la consulta previa. Entonces eso demandó que obviamente se originen grandes conflictos con este sector, se paralice la realización de la actividad, obra o proyecto a fin de realizar la consulta. Y así pues se pronunció el Tribunal Constitucional justamente a que esta es una garantía que deviene de normas de carácter internacional el tema de la consulta previa. La Corte Interamericana que veíamos, por ejemplo, también se ha pronunciado al respecto. No se pueden realizar proyectos de gran envergadura cuando se comprometen, por ejemplo, los intereses de quienes son los directos beneficiarios de este recurso ancestralmente de pertenencia de ellos. Entonces, se realizó la consulta previa en el TIPNIS. Sin embargo, una de las características que definió el Tribunal Constitucional es de que la misma no es vinculante. ¿Qué implica esto? De que está bien que se realice la consulta previa, que participen todos los indígenas, que voten una vez que están siendo informados, que den su parecer, pero al no ser vinculante, el Estado puede tomar la mejor decisión en función de los intereses del Estado como tal y de todos los ciudadanos que habitamos este país. Entonces, la información se garantiza, se informa, obviamente pueden haber medidas de compensación, pueden haber medidas de reparación, pueden haber reajustes al proyecto, pueden delinearse algunos sectores por donde puede pasar la carretera, etcétera. Pero si finalmente el Estado define realizar la actividad o la obra o proyecto, va a seguir adelante con la realización de la citada actividad. Así ha pasado, por ejemplo, también con la exploración o perforación de pozos, digamos, hidrocarburíferos. También ha pasado con el tema de construcción de represas que están, por ejemplo, por Pando,
en el tema del Bala, en el Departamento de La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, las obras no se detienen si son de gran envergadura y van a desarrollar proyectos, como les digo, para el común denominador de los ciudadanos en nuestro país, ¿no? Entonces, que se debe garantizar la consulta, se debe garantizar, se debe realizar, ¿no? Y sobre todo es una característica del pueblo indígena. Cachito, permítame. Listo. Me hizo un poco de frío. Vamos entonces. Entonces, vean ustedes de que también son características que se aplican generalmente a los pueblos indígenas como garantía también de los derechos que ellos ejercitan. Cada vez vamos a ver con relación a los pueblos indígenas que existen mayores parámetros de protección de estos derechos. Se conoce que hasta el año 2010, por ejemplo, existían al menos 40 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no es cierto?, en diversos territorios indígenas. Uno de los últimos que hemos conocido, por ejemplo, es uno de los que está ubicado en Tarija, en el departamento de Tarija, Tarquía, ¿no? Que, o sea, por las mismas características del reconocimiento a los pueblos indígenas originarios, les señalo y reitero de que están ubicados en territorios con gran preponderancia de recursos naturales. Existen otros lugares que no, por ejemplo, pero sí hay algunos que son altamente ricos. Y justamente da la casualidad o coincidencia de que también ahí se identifican pozos para exploración hidrocarburífera, ¿no? Entonces dice, existen contratos cuyas superficies, por ejemplo, ya tienen comprometida más de 8 millones de hectáreas ubicadas en los Chacos, en los valles interandinos y sobre todo en la Amazonía, ¿no? De las concesiones mineras certificadas por el Estado. Ahora, obviamente, en concesiones mineras también tenemos la exploración, la explotación del oro como tal, ¿no? Entonces, también es otra suerte de mineral, obviamente un recurso natural no renovable, que pese a que pueda existir la restricción de la TIOC, esto no va a impedir de que se sigan realizando estas explotaciones. No hace mucho hubo una denuncia, por ejemplo, en el sentido que en el norte de La Paz, por ejemplo, las empresas mineras estaban afectando seriamente, digamos, los lechos de río en la explotación de este recurso, y esto implicó de que haya pues gran afectación a los pueblos asentados en ciertos lugares, que inclusive ha habido, se han venido los cerros a algunos sectores abajo y eso han enterrado algunas comunidades inclusive, ¿no? Justamente esto porque existe una práctica un poco realizada, si se quiere, al margen de este principio de desarrollo sostenible o sustentable y sin tomar los recaudos pertinentes. Pero finalmente, cuando se trata de la distribución de recursos, a veces las propias comunidades o los propios pueblos indígenas originarios son engañados, ¿no?, por las grandes empresas que con recursos económicos hay veces logran persuadir a este grupo de personas para seguir realizando esta práctica con el riesgo que puede implicar, digamos, el desarrollo masivo que se ha dado sobre estos temas, como les mencionaba, no solo en el tema de aprovechamiento forestal, como vemos en el tema de nuestro departamento de Pando, Beni, por ejemplo, cómo explotan, digamos, el recurso forestal y lo sacan hacia el exterior, ¿no? Muchas veces en complicidad con miembros de las comunidades o de los pueblos indígenas. El control, dice, de los recursos naturales puede considerarse uno de los problemas más relevantes en nuestro país, ¿no? Pues es un tema muy sensible dentro de los territorios indígenas. Dice, las protecciones constitucionales relacionadas a esta cuestión no tienen un desarrollo normativo apropiado. Así, conceptos como uso exclusivo, uso preferente o participación en los beneficios de la explotación pueden ser utilizados arbitrariamente tanto entre los pueblos indígenas como en el gobierno. Igualmente, la falta de un adecuado desarrollo constitucional ha ocasionado que incluso en el tema de la consulta previa, cuya ordenación es un compromiso de orden internacional, tenga una falencia, como es obviamente el carácter de vinculatoriedad respecto a la decisión que ahí se asuma. Entonces, existen deficiencias, sí. Yo creo que
al margen, por ejemplo, de la norma, en realidad lo que a veces tenemos grandes fallas es en el control que podamos realizar respecto a la aplicación adecuada de la norma. Y para eso, lamentablemente, la capacidad de recursos humanos orientados a realizar ese control es importante, pero no tenemos esa capacidad, ¿no? Ya les he mencionado que las entidades administrativas han sido rebasadas, como es el caso de la ABT, como es el caso de las direcciones de medio ambiente, de las gobernaciones, de las secretarías de los gobiernos municipales, ni qué decir de las entidades que están al nivel central, ¿no es cierto? Entonces su capacidad de control pues es muy limitada respecto a toda la extensión territorial que hay que cuidar y proteger en nuestro territorio. Estas son las características que hemos visto respecto a la propiedad, por ejemplo, agraria como tal. ¿Qué consultas desean hacerme al respecto, por favor? La Kiara ni está feliz de verme, creo. Hasta aquí hemos terminado con las características de la propiedad. Vamos a ver, como les he dicho, en la próxima clase, lo que se ha pronunciado el Tribunal Agroambiental y la Corte Interamericana respecto justamente a la preservación y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y también vamos a hablar, por ejemplo, de las sentencias que emitió el Tribunal Agroambiental cuando se fracciona la propiedad, cuando se otorgan más de 5.000 hectáreas, cuál ha sido la posición de estas entidades, y vamos a ver algunas sentencias emitidas al respecto. Tiene la palabra, queridos colegas, ya verán que estoy completamente ronca. ¿Nada? Yo creo que están nerviosos por el examen, ¿no? Eso es lo que los tiene mal. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Bueno, entiendo que están todos repasando y viendo el tema, pero bueno, está sencillo. Recuerden siempre cuando se ha promulgado la Constitución, la Ley 1715, no se olviden, es el 18 de octubre del año de 1996, ¿no es cierto? Que implica la función social, la función económica social, son aspectos que siempre tienen que llevar en cuenta, ¿no? Bueno, yo los dejo hasta aquí, les agradezco a todos por favor, siempre por su paciencia, y vamos a continuar el día miércoles, los espero a las 7 de la noche para continuar, como le digo, con ya sería la última clase de este módulo 3 que estamos viendo, ¿no? Tengan un buen descanso, por favor, cuídense mucho y mucho éxito en su examen porque estoy segura que lo van a hacer excelente. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.